El viaje de Pablo y sus acompañantes a Roma fue muy largo. Llegaron a cierto puerto y ahí, como ya se acercaba el invierno, estaban considerando si quedarse ahí o tratar de continuar. El consejo de Pablo fue que se quedaran ahí, pues, les dijo él, si tratamos de continuar, si seguimos en el mar, va a haber pérdida no solamente de cosas materiales, sino hasta de vidas. Pero el capitán del barco pensó que podían llegar a otro puerto y así se lo sugirió a Julio, al centurión romano, al soldado comandante que los llevaba, y por eso decidieron zarpar. Una vez en el mar subieron una gran tormenta. Era tan fuerte que ellos tuvieron que empezar a tirar el cargamento del barco y aún algunos de los aparejos del barco. Y esto duró muchos días. Cierta noche Pablo les dijo, ustedes debieron haberme escuchado, porque ahora miren lo que hemos perdido. Pero no se preocupen, un ángel del Dios al que yo sirvo me ha dicho que no va a morir ninguno de nosotros, pero que el barco debe encallar en una isla. A las 2 semanas se dieron cuenta de que estaban acercándose a tierra firme, aunque no podían verla todavía. Los marineros dijeron que iban a echar anclas y que iban a ir en una lancha a ver si podían encontrar esta tierra. Pero Pablo se dio cuenta que lo que querían era escaparse y así se lo dijo a Julio. Julio entonces ordenó que cortaran las cuerdas que amarraban esta lancha al barco. Y esa noche Pablo les dijo a las personas que iban ahí que comieran algo porque llevaban mucho tiempo sin comer y que lo iban a necesitar. Eran 276 las personas que iban en el barco. En la mañana vieron que estaban cerca de una playa donde podían encallar el barco y así decidieron hacerlo. Los soldados romanos pensaban que al bajar todos a la playa iban a matar a los prisioneros para que no se escaparan, pero Julio se los impidió porque quería tener a salvo a Pablo y a sus acompañantes. Las personas del lugar les dijeron que se encontraban en la isla de Malta y como hacía mucho frío empezaron a recoger madera para hacer una fogata. Pablo recogió madera y la traía una brazada de madera cuando de repente salió una serpiente de entre la madera y lo mordió, y era una serpiente venenosa. Y la gente de ahí cuando vio esto pensaron que Pablo probablemente era un criminal muy peligroso, y como había escapado de morir en el naufragio, la diosa Justicia lo iba a hacer morir con esta mordida de serpiente. Pero Pablo solamente se sacudió la serpiente de tal manera que cayó en el fuego y continuó como si nada. Y cuando la gente vio esto pensaron que a lo mejor Pablo era un dios. Cerca de ahí estaba la casa de uno de los gobernantes de la isla y le dio hospedaje a Pablo y a sus acompañantes. El papá de este gobernante estaba enfermo, y entonces Pablo fue y oró por él y se sanó. Y cuando la gente del lugar escuchó acerca de esto, traían a sus enfermos a Pablo para que él orara por ellos y los sanara. Y así fue. Después de 3 meses, ellos nuevamente partieron hacia Roma en otro barco. Y al llegar ahí, Julio entregó a todos los prisioneros a las autoridades romanas. Pero a Pablo se le permitió que se quedara en una casa donde podían visitarlo sus amigos. Pablo pidió que fueran a verlo los líderes de la comunidad judía ahí en Roma. Y cuando fueron a verlo, él les explicó que cuando estaba en Jerusalén lo habían acusado de decir y de hacer cosas que iban en contra del templo y en contra de las costumbres de los judíos, pero que esto era falso y que de hecho no habían podido comprobarle nada, y que la única razón por la cual él había apelado al César no era por negar a su nación, sino porque estos hombres querían matarlo. Y los líderes de la comunidad judía le dijeron que ellos no habían escuchado nada de esto, que no habían recibido ninguna carta al respecto, pero que estaban interesados en escuchar lo que Pablo tuviera que decirlos. Y quedaron de acuerdo en que Pablo regresara, más bien que ellos regresaran con Pablo a escuchar lo que Pablo les iba a decir. Y Pablo les habló acerca de Jesús, acerca de su resurrección y de las buenas nuevas del perdón de los pecados en Jesús. Y algunos de estos judíos creyeron, pero otros no. Y Pablo dijo, esto es lo que anunció el profeta Isaías, que oyendo no iban a escuchar. Por eso es que el mensaje de salvación ha ido ahora hacia los no judíos y ellos lo reciben con gozo. Pablo se quedó en esa casa 2 años
y podía recibir a personas a visitarlo, y por eso él compartía el Evangelio con tantos como podía.